¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un tema un poquito delicado. Yo sé que seguramente este video va a tener muchísimos dislikes, muchísimos tipos de opiniones. La mía no es una opinión certera, no es lo que todo mundo debería de pensar. Es mi opinión, son mis pensamientos y no tiene nada que ver con el suyo. Si usted no piensa igual que yo, no hay ningún problema. No quiero convencer a nadie, únicamente les quiero dar mi postura ante este tema. Seguramente este video no va a estar monetizado porque a YouTube no le gusta que las personas hablen de estos temas. Pues creen que generar polémica o hablar de este tipo de cosas es como malo o no sé. Pero no lo voy a monetizar seguramente. Entonces les voy a platicar cuál es mi punto de vista y objetivamente cómo es que yo miro las cosas. Al hablar del tema aborto, muchas personas lo primero que dicen es lo que pasa es que las personas que fueron abusadas tienen el derecho a abortar, incluso hasta deberían de hacerlo, dicen algunas personas, porque fueron tratadas mal en el momento de que engendraron ese hijo. Entonces, pero no les voy a hablar de ese tema, ese tal vez sería para otro video. Más que nada ahorita les quiero platicar acerca de la irresponsabilidad que tienen muchas personas al momento de tener relaciones, porque después de tener relaciones, pues es que pasa un embarazo. No sé si ustedes se enteraron, hace algunos meses hubo una historia de un pobre bebé que fue lanzado a un río por su mamá y el supuesto padrastro. Al nacer, no tenía ni 2 días creo yo, y fue arrojado a un barranco donde el bebé obviamente falleció. Y eso me hizo pensar en este tema y en decir, tal vez estoy pensando como mucha gente piensa y no es la manera, tal vez no la correcta por así decirlo. Sé que existe en la Biblia cosas, palabras que muchos creen y que somos un país muy religioso y eso lo entiendo. Sé que hay muchos que tienen pensamientos religiosos y no puedo excluirme de eso. Yo soy parte de una religión, yo tengo mi creencia, pero creo que dentro de mi propia creencia yo puedo traer mis propios pensamientos y mi propia objetividad. Y la misma Biblia dice que a veces hay leyes del hombre que hay que cumplir y pues que existen y no precisamente tienen que ser escritas por la Biblia, porque, por ejemplo, existe que el licor es legal, pero si tú no quieres consumirlo, no lo consumes y no hay ningún problema. Y así como el licor, también existe el tabaco, también existe la comida chatarra, que son cosas que le hacen mal a tu cuerpo. Que en teoría, en la Biblia dice que no trates mal a tu cuerpo. Si tú comes comida chatarra, estás tratándolo mal. Pero no vamos a hacer comparaciones entre el tema del aborto y el tema de comida chatarra, que son totalmente a otro nivel. Mi primera postura es, o al menos mi primer pensamiento, si una persona está dispuesta a abortar, lo va a hacer, sea legal o ilegal. El aborto no es cuando lo aprueban legalmente, no significa de que tú vayas a una clínica embarazada y te vayan a decir, ¿quiere abortar? No es como que te ofrecen el paquete aborto combo, sino más bien es una alternativa a la pérdida de un hijo. Sí, es la pérdida de un ser humano, eso lo tengo claro. Me di la tarea de investigar un poquito en los demás países que tienen legalizado el aborto después de esto que pasó en Argentina, que lo aprobaron. Me dio la curiosidad. Encontré que muchos países, sobre todo los países de primer mundo, son totalmente legales los abortos. Pero claro, antes de llegar a esa conclusión, cuando una persona se decide a ir al médico y pedir información acerca de un aborto, le proporcionan como otras alternativas antes de llegar a esa. Me imagino que se acerca a una tipo trabajadora social donde le explica cuáles son sus otras alternativas, si puede dar en adopción a su hijo, si puede hacer otra, no sé, o alguna otra alternativa, algún otro programa social o algo por el estilo que tenga el país, antes de llegar a la conclusión de abortar. Y si después de todo eso definitivamente no se logra convencer a la persona de que no lo haga, entonces viene el doctor que está dispuesto a hacer eso y pues practica el aborto en una clínica segura, con anestesia, con los elementos correctos para hacerlo y sobre todo procurando mantener la dignidad de la persona. A diferencia de los abortos que se practican dentro de nuestro mismo país, que si ustedes no lo sabían, en Guatemala existen clínicas que se dedican a los abortos, son clínicas de mala muerte. Si ustedes pasan por zona 10 o algo así en los postes,
dice, estás embarazada, tienes un atraso menstrual, llama a este número. Esas no son números de consejería precisamente, son clínicas que se dedican al aborto. Y sí, existen en Guatemala. Por supuesto, son clínicas de muy mal prestigio y pues que no son legales, obviamente. Y ahora bien, ¿cuál es mi postura acerca de este tema? Yo soy pro vida, como dicen muchos, estoy a favor de la vida, totalmente. Y pues si no quiero tener hijos y soy una persona pro vida, entonces no los voy a tener, no voy a ser irresponsable al hacer algo así y no voy a andar dejando hijos regados. Es parte de mi responsabilidad. Y si algún día, por azares del destino, yo decido tener algún hijo, pues como soy pro vida y estoy interesado en tener un hijo, lo voy a planificar y lo voy a tener. Y para mí eso es ser pro vida, una persona responsable que está dispuesto a planificar y a no cometer ese tipo de errores, entre comillas, porque no son errores, no es como que, ay, me equivoqué, embaracé a una persona, no. Las personas están conscientes, lo que pasa es que son irresponsables. Entonces, una persona irresponsable tal vez precisamente no es una persona pro vida, porque no está planificando la vida de la otra persona. Y a las personas que se dedican a decir que son pro aborto, solo les quiero comentar algo. Sé que la mayoría de personas que tienen esta postura no son personas malas, son personas que piensan en el desarrollo del país, en que a lo mejor piensan en otra persona que les ha pasado alguna situación y tuvieron que recurrir a una clínica ilegal y les pasó lo que les pasó. Pero no deberían de llamarse pro aborto, porque no es como que favorezcan o estén a favor o quisieran que todo el mundo abortara, sino más bien como pro legalización del aborto, que es porque están a favor de que ese tipo de cosas se legalice, es decir, tenga un control legal en el país. Pero esto no significa que tú como persona que estás a favor de la legalización del aborto seas irresponsable. Al contrario, si tú eres una persona que está a favor de ese tipo de cosas, tienes que ser más responsable que los demás, tratar de educar a las personas que tienes a tu alrededor, de decirles, miren, si van a hacer estas cosas, usen protección, cuídense, no hagan este tipo de responsabilidades porque después van a tener que ir a una clínica y un aborto no es una cosa bonita. Las personas que han llegado hasta ese punto, que no precisamente tiene que ser una persona mala, una persona que abortó no tiene que ser una persona mala por fuerza, a lo mejor estaba pensando en su futuro, qué sé yo, y después de pensarlo tanto, hizo ese tipo de cosas, seguramente pasó un trauma del cual está muy arrepentida y tiene problemas psicológicos después de todo eso. Y a veces las personas somos tan malas para eso que juzgamos y no nos ponemos en su lugar en ningún momento. Yo sé, y sé que muchas personas, sobre todo aquí en Guatemala, como les dije que somos muy religiosos, pues tenemos un pensamiento muy cuadrado en ese sentido y señalamos con el dedo a las personas que piensan diferente a nosotros. Y si tú eres una persona cristiana, a lo mejor está viendo este video, practicas alguna religión o tienes algún pensamiento religioso, te quiero decir algo. Tú tienes que ser una persona pro vida. Sí, debes serlo. ¿Y qué les dije? Una persona pro vida es una persona que planifica, que no es irresponsable, que piensa antes de actuar, que piensa en la vida no solo suya, no solo en la persona que se va a quedar embarazada o la persona que es su pareja, sino que piensa también en el ser humano que podría venir. No se vengan a llamar pro vida solo porque no abortan. No, ese no es una persona pro vida, porque una persona pro vida está a favor de una vida digna. Si las personas tienen hijos irresponsablemente, entonces esa persona no es pro vida, porque le está dando una mala vida al ser humano que viene en camino. Tú como cristiano debes ser una persona responsable. Obviamente en la Biblia está escrito de que no deben de fornicar, entonces en principio no deberían de existir siquiera ese tipo de errores. Pero como obviamente somos seres humanos y a veces cometemos errores, antes de cometer un error, usa tu cabeza, usa tu pensamiento lógico. Y si no quieres tener un hijo en ese momento, no seas tonto y no vayas a cometer ese tipo de errores porque se pueden evitar. Actualmente existen muchísimos métodos, muchísimas cosas para evitar este tipo de errores que pueden evitar llegar hasta el punto de tomar una decisión de ser pro vida o pro aborto, entre comillas, todo, porque la verdad es que nadie sabe en realidad qué significa eso. Pero claro, nosotros como cristianos o como personas religiosas no podemos obligar a los demás a pensar como nosotros. Si alguna persona tomó la decisión de abortar, no le vamos a convencer y a lo mejor ni siquiera la vamos a conocer y esa persona va a llegar a una clínica de mala muerte, se va a practicar un aborto donde le meten un gancho, le sacan el hijo
y posiblemente vaya a morir en el intento y jamás se vayan a hacer responsable de algo que les pasó porque era de manera ilegal. Lo que pasó en Argentina, claro, muchos lo tomaron como una derrota hacia el pensamiento de Dios y como tal. Yo en realidad creo que lo que no está bien es que se lucre con este tipo de cosas. Lo que no me gustaría es que, por ejemplo, en algún momento aquí se legalizara y llegaras a un hospital y solo pudieras decir, mire, me da un aborto, por favor, como que estuvieras pidiendo no sé, un menú de McDonald's y te lo trajeran al instante. No, eso no creo que esté bien. Lo que hay que hacer es regular todo legalmente. Y como en los países de primer mundo, tener, no sé, otras alternativas que presentarles a las personas para tratar de convencerlas de evitar este trauma. La persona que está decidida a practicar un aborto está en una situación muy triste. Es una persona que no sabe qué hacer con su vida y en ese momento la está pasando muy mal. Y la decisión que está a punto de tomar, lo último que quiere es que la señalen. Es por eso que si hubiera algo legal, la persona iría como orientada más con una trabajadora social, o por lo menos eso debería de ser. Lo que me preocupa a veces es que si en algún caso aquí se llegara a legalizar alguna cosa como esta, que lo veo lejos la verdad, que tuvieran que obligar a los doctores a que lo practicaran. Eso creo que no estaría bien. Si algunos doctores lo quieren practicar, pues muy bien, es muy su decisión, pero si algunos otros no lo quieren hacer porque su moral no se lo permite, pues creo que entonces no deberían de obligarlos. Tampoco, como les dije al principio, que lucren con esto, es decir, obviamente no que se haga gratis, porque eso no se tiene que hacer gratis, tiene que costar dinero para que las personas no anden haciendo sus tonterías. Pero que no estén como promocionándolos o fomentando, mire, no se quiere practicar un aborto en lugar de tener al hijo, sino que sea totalmente decisión de la persona y no sea influida en ningún momento por terceros. También de que antes de pensar en la legalización del aborto se piense en la educación sexual desde los niños. Con eso me refiero a que todas las personas tengan acceso a la información de este tema. En Guatemala todavía es un gran tabú el tema de la sexualidad y yo lo entiendo y hasta a veces comprendo por qué a veces nos ponemos en un pensamiento tan cerrado. Pero antes de querer legalizar el aborto creo que es primordial que se eduque la planificación familiar. También me preocupa que normalicen el aborto, como decir, mira, mañana me voy a ir a abortar y que no sé qué, que no sea un tema normal tampoco. Obviamente este tema va a dejar de ser tabú en algún momento, pero eso no significa de que esto se normalice. Que todos los países que legalicen esto sean totalmente conscientes y regulen todo meticulosamente y no solo creen una ley que diga ya pueden abortar, sino que se haga un estudio y que realmente hagan leyes que tengan cuidado y con la dignidad de la persona, sobre todo, con la dignidad de la persona que va a practicarlo, con la dignidad de la persona que puede venir en camino y que no nos traten como un pedazo de carne solo porque ahora es legal. Y pues te repito, tú como cristiano no debes practicar un aborto, tú no eres un pro legalización del aborto, o en teoría no deberías de serlo. Tú debes de planificar. No debes de dejarte llevar por tu calentura. Todos podemos tener un momento de debilidad. Yo no juzgo a las personas. Muchas personas, muy amigos míos, han cometido este error. Pero si tú eres de las personas que no saben qué postura está, si pro vida, pro aborto, pro no sé qué, pro no sé cuánto, pues es mejor planificar. Seamos más responsables con nuestros actos. Espero que haya explicado suficientemente bien mi punto de vista, que dejemos de ser a veces tan cerrados de la mente y ver los temas legales como lo que es temas legales. Que sea legal abortar no significa de que lo tengas que practicar, así como que si es legal el licor no significa que lo tengas que tomar, así como si es legal el cigarro no significa que tengas que fumar. Hay muchas cosas que son legales que no precisamente son correctas, pero hay personas que están desubicadas y no tienen una orientación y la única alternativa que ven es practicar ese aborto de manera ilegal, y qué mejor que encontrarse en una clínica donde van a tener una persona profesional que los va a orientar a tal vez tomar una decisión alternativa a la que estaban pensando y hasta se las logran convencer de que no lo haga. Si tú tienes alguna otra opinión, espero que bastante respetuosa, puedes dejar en los comentarios. Si no te pareció lo que yo dije, puedes dejar tu dislike, no hay ningún problema, yo no me enojo por eso. Cada persona tiene su punto de vista. Yo trato de ser lo más objetivo posible, lo más pensante, y a pesar de que soy una persona que cree en Dios, no dejarse llevar por lo que las demás personas a mi alrededor dicen, sino tener mi propio criterio y generar mi propio punto de opinión. Entonces espero que les haya gustado el video. Sé que fue un tema bastante serio, pero espero que haya servido y que les haya abierto la mente un poco para tratar de investigar,
porque pues aprender y creer cosas y a veces sin saber es malo, pero investigar y tener más conocimiento nunca está de más. Muchísimas gracias por ver los videos hasta el final. Un saludo a todos los que se han suscrito. Muchísimas gracias. Suscríbete si tú no lo estás. Deja tu like o dislike. Como te dije anteriormente, comenta algo. Hasta luego. Chao.